Historia de las Sagradas Escrituras es fascinante y llena de eventos significativos que han influido en la religión, la cultura y la preservación del conocimiento a lo largo de los siglos. Hace miles de años, en diferentes partes del mundo, la escritura comenzó a desarrollarse. En Mesopotamia surgió la escritura cuneiforme en tablas de arcilla, mientras que en Egipto se utilizaba el papiro. En Israel, la escritura se inscribía en tablas de piedra y pergaminos. Uno de los momentos más trágicos en la historia de la escritura fue el incendio de la Biblioteca de Alejandría en el año 48 a.C. Este desastre resultó en la pérdida de una vasta cantidad de conocimiento acumulado, incluyendo textos religiosos como el Libro Sagrado de los Judíos. Sin embargo, en el siglo XIII a.C., el rey Ptolomeo II encargó la traducción de las Sagradas Escrituras judías del hebreo al griego, creando la Septuaginta, una importante versión griega del Antiguo Testamento. En la Edad Media, los masoretas jugaron un papel crucial en la preservación del texto hebreo del Antiguo Testamento. En la región de Judea, donde se encuentra la actual Israel y Palestina, se desarrolló una historia que cambiaría el curso de la humanidad. En ese momento, el Imperio Romano ejercía su dominio sobre estas tierras, pero la cultura y la religión judía desempeñaban un papel fundamental en la vida cotidiana de la población. En cuanto a los idiomas que se hablaban en ese tiempo, el hebreo era la lengua sagrada y litúrgica de los judíos. El hebreo era utilizado principalmente en los textos religiosos, como la Torá, y en las sinagogas para la lectura de las Escrituras. Sin embargo, en la vida cotidiana, la lengua comúnmente hablada era el arameo. El arameo era un idioma semitá que se había convertido en la lengua franca de la región y era utilizado por la gente común en su comunicación diaria. La escritura en ese período era muy importante para la transmisión y preservación de la tradición religiosa judía. Los textos sagrados, como la Torá, se escribían en rollos de pergamino a mano por escribas especializados. Estos escribas eran conocidos como soferim. Los rollos de pergamino se guardaban en lugares sagrados, como el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén era el centro espiritual de la religión judía en esa época. En su interior se guardaban los rollos de la ley, Torá, en el Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo. Los escribas y sacerdotes se encargaban de la custodia y el mantenimiento de estos valiosos documentos. Además de la Torá, había otros textos religiosos y literarios que formaban parte de la tradición judía. Entre estos textos se encontraban los profetas, los salmos y otros libros de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, que contenía estos textos, era conocida como el Tanaj. En cuanto a la escritura, en ese tiempo se utilizaba principalmente el alfabeto hebreo para escribir tanto en hebreo como en arameo. El alfabeto hebreo consta de 22 letras y es el precursor de muchos sistemas de escritura en la región. Los textos sagrados judíos, como la Torá, se escribían en hebreo y se mantenían con un alto nivel de cuidado y precisión. En cuanto a los judíos, en ese período había varias sectas y grupos dentro de la comunidad judía, como los fariseos, saduceos, esenios y celotes, cada uno con sus propias creencias y prácticas religiosas. La escritura judía, especialmente las escrituras sagradas, se guardaba en los templos y sinagogas. Estos rollos y manuscritos sagrados se cuidaban con gran reverencia y se copiaban con sumo cuidado para asegurar la preservación de las enseñanzas religiosas. En ese momento, los textos sagrados judíos eran conocidos como las Sagradas Escrituras o la Torá, que incluía los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además de la Torá, había otros textos y tradiciones orales que constituían la base de la religión judía. La formación del Nuevo Testamento, que incluye la carta del apóstol Pablo y la recopilación de los evangelios y otros escritos cristianos, ocurrió después de la vida de Jesús. Fue un proceso que se llevó a cabo
durante varias décadas después de su crucifixión. Los primeros seguidores de Jesús transmitieron sus enseñanzas de manera oral, y más tarde se comenzaron a escribir textos que recopilaban sus enseñanzas y experiencias. La carta de Pablo, que se encuentra en el Nuevo Testamento, se escribió en griego en fechas aproximadas entre el año 50 y el 60. Pablo, un judío convertido al cristianismo, desempeñó un papel fundamental en la difusión del cristianismo a través de sus cartas y viajes misioneros. La recopilación de los escritos que conformaron el Nuevo Testamento se realizó gradualmente a lo largo del tiempo. Estos textos fueron considerados inspirados por Dios y se recopilaron para formar el canon del Nuevo Testamento en los primeros siglos de la era cristiana, después de la muerte de Jesús. Este proceso de formación del Nuevo Testamento fue un importante hito en la evolución de la Escritura y la religión en la región. Marcó el surgimiento del cristianismo como una religión independiente y la separación de la tradición judía. Los escritos sagrados judíos y cristianos han influido en la cultura y la historia de Occidente y siguen siendo objeto de estudio e inspiración para millones de personas en todo el mundo. En este contexto, Jesús, un judío de Nazaret, vivió y predicó su mensaje de amor y redención. Aunque hablaba arameo en su vida cotidiana, es probable que también tuviera conocimientos de hebreo, especialmente para leer y estudiar las escrituras en la sinagoga. La escritura de la época era fundamental en la transmisión de las enseñanzas de Jesús y de los primeros seguidores cristianos. Los apóstoles, como el apóstol Pablo, escribieron cartas en griego, que era la lengua franca del Imperio Romano en ese momento. Estas cartas se enviaban a diferentes comunidades cristianas para instruir, alentar y corregir. Con el tiempo, estas cartas y otros escritos sobre la vida y enseñanzas de Jesús se recopilaron y se convirtieron en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento de la Biblia. La formación y canonización del Nuevo Testamento fue un proceso que llevó varios siglos y fue influenciado por debates teológicos y cuestiones de autoridad. En resumen, en el tiempo de Jesús se hablaban principalmente el hebreo y el arameo, mientras que la escritura se realizaba en rollos de pergamino y se custodiaba en el Templo de Jerusalén. Los textos religiosos judíos eran fundamentales en la vida de la comunidad judía, y la formación del Nuevo Testamento, incluida la carta del apóstol Pablo, fue un proceso que evolucionó con el tiempo y tuvo un profundo impacto en la historia de la humanidad. Luego, en el siglo XV, Johannes Gutenberg inventó la imprenta, lo que permitió la producción masiva de Biblias impresas, incluyendo la famosa Biblia de Gutenberg. A lo largo de la historia, se realizaron numerosas traducciones de la Biblia a diferentes idiomas, como las de Lutero al alemán y Tyndale al inglés. La versión King James en inglés, publicada en 1611, se convirtió en una de las más influyentes. En el siglo XIX, la Reina Valera 1960 se destacó como una importante traducción al español. La historia de las Sagradas Escrituras es una narrativa de evolución, preservación y difusión a través de los siglos. A pesar de desafíos como el incendio de la Biblioteca de Alejandría, las Escrituras Sagradas han perdurado y han dejado una huella indeleble en la cultura y en todo el mundo.